Gracias nuevamente. Ya el día de ayer hemos tenido la ocasión de conversar sobre la materia y la exposición y vamos a continuar el día de hoy con lo que ya habíamos adelantado en la sesión anterior, que está básicamente referido ya a un aspecto un poco más teórico de cómo justificar una decisión, cualquier tipo de decisión que se vaya a tomar. Bien, generalmente cuando siempre estudiamos el tema de la justificación de la decisión, y más aún en los tiempos actuales, siempre se dice que toda decisión de la autoridad, más aún de las autoridades fiscales y los jueces, debe estar justificada o motivada. Incluso se dice, es un derecho, un principio, una garantía la motivación. Y nos enseñan el marco normativo, es decir, que está reconocido en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución, la garantía o el principio, el derecho, la garantía a la motivación escrita de las resoluciones judiciales y que es extensivo, como les había señalado, a cualquier tipo de decisión de una autoridad pública, extensivo a las decisiones fiscales, extensivo a cualquier otra autoridad que vaya a decidir un determinado asunto, porque se pretende erradicar la interdicción de la arbitrariedad, es decir, que las autoridades no decidan por el mero capricho o porque simplemente tienen esa facultad o están investidos de la autoridad correspondiente, sino que sus decisiones van a ser legítimas porque contienen la justificación o las razones por las cuales está decidiendo de una determinada manera. Entonces, siempre vamos a estudiar en esta garantía o este derecho de manera principal en el proceso. Incluso es tan relevante esto porque se le da como una garantía de cierre de todo el sistema. Es decir, la motivación permite controlar toda la decisión judicial, todo el proceso incluso, porque la motivación debe contener todas esas razones por las cuales se ha decidido de una determinada manera. Y entonces como derecho es que le corresponde a todas las partes. O sea, es un derecho exigir que una decisión esté motivada por cualquier tipo de persona. Es un derecho subjetivo, persona natural o persona jurídica. Y se puede controlar a través de los recursos correspondientes. O sea, se puede decir que una decisión no está correctamente motivada e interponer los recursos correspondientes. Aquí, si bien se han señalado los recursos de casación y amparo, pero también hay recursos ordinarios, ¿no? O sea, los recursos, una apelación o incluso también podría ser en el mismo proceso controlar en la misma instancia controlar el tema de la motivación con un recurso de reposición porque no está debidamente motivado una determinada decisión. Y también es un principio porque es consustancial al acto jurisdiccional o decisorio. Lo que ayer habíamos hablado de la importancia de la función jurisdiccional tampoco tiene legitimidad porque el juez dicte una decisión. Es decir, va a tener legitimidad por las razones que contiene la decisión, por la justificación de la decisión. Si es que un juez dicta una sentencia o una determinada decisión en un incidente, sin motivación, va a ser una decisión arbitraria o con una motivación insuficiente, con una motivación incongruente, con una motivación aparente, van a ser decisiones arbitrarias. Y ahí podemos ver en este pequeño introducción todas las patologías de la motivación, creo yo. O sea, los vicios de la motivación. Una motivación insuficiente, una motivación aparente, una motivación incongruente y otras patologías más de la motivación que existen. Pero todas van a llevar a que sea una decisión arbitraria, ¿no? Y que se puede controlar y que se va a declarar nulo, seguro si es que son apeladas. Entonces es consustancial al acto jurisdiccional.
esa potestad que tiene el juez de aplicar el derecho, tiene que aplicarlo de manera fundamentada, motivada, haciendo explícitos las razones por las cuales está decidiendo de una u otra manera. Y también, como es obvio, legitima la función decisoria. No cuenta por lo que diga el juez A o el juez B, cuenta la decisión por las razones que la justifica. Y también, ¿cómo vamos a controlar este poder que tiene el juez? Si está ejerciéndolo de manera debida o no al momento de decidir el derecho. No tal vez por las cuestiones subjetivas que le han llevado a decidir un conflicto o un determinado asunto, sino por las razones que ha explicado en sus resoluciones. Solo de esa manera podemos controlar su actuación, porque nadie va a poder inmiscuirse en sus juicios internos que ha tenido ese juez para decidir. Controlamos sobre la base de las razones que ha explicado el juez. Y como todo órgano constituido está sometido a la Constitución. O sea, todo órgano constituido está sometido a la Constitución. Aquí se diferencia entre órganos constituidos y órganos constituyentes, ¿no? El poder constituyente es el poder que hace la Constitución, y luego todos los demás órganos son órganos constituidos. Y como órganos constituidos están sometidos a lo que dice la Constitución, y la Constitución en el artículo 139, como un principio, como un derecho, como una garantía, señala la motivación de las decisiones. Y también es una garantía para el ejercicio de otros derechos, porque solo a través de la motivación tiene razón de ser los recursos impugnatorios. Porque si un juez no tuviera el deber de motivar, ¿sobre qué vas a impugnar? ¿Qué vas a calificar que está erróneo? Porque si solo el juez tuviera la facultad de decir culpable o inocente, no tiene sentido, no tiene razón de ser los medios impugnatorios, al menos en nuestro sistema, porque se controla las razones que el juez ha expresado. Y también a través de la motivación se puede controlar la independencia, imparcialidad del juez o del fiscal o de cualquier autoridad. Por eso lo llaman como una garantía del cierre de sistema. Acá está, es una cita incluso de Luigi Ferraioli, que dice: tiene el valor de una garantía de cierre del sistema. Es decir, a través de la motivación podemos controlar toda la actuación de un juez, de un fiscal o de cualquier otro tipo de autoridad. ¿Ya? La motivación o la justificación es la que va a expresar de qué manera ese juez ha decidido el conflicto o el asunto sometido a su competencia. Este libro de Luigi Ferraioli, para los que sobre todo tienen afición al derecho penal o derecho procesal penal, es fundamental. O sea, es el libro básico para que para captar una concepción garantista de la aplicación del derecho. O sea, Luigi Ferraioli es como el padre del garantismo en derecho procesal penal, en derecho penal, y principalmente en estas materias. Cuando hablamos mucho de garantismo, toda esa ideología del garantismo, bien entendido, mínimo a revisar a Luigi Ferraioli, o sea, para que haya una concepción más cierta o más acabada de lo que significa el garantismo en derecho procesal. Ingresamos con esto de manera muy breve. ¿Por qué? Porque seguro todos hemos escuchado y hemos estudiado esto, y lo hemos internalizado, incluso lo hemos aprendido. La motivación, y la motivación, como derecho, como principio, como garantía, todos. E incluso hasta las patologías de la motivación. ¿Qué es una motivación incongruente? ¿Qué es una motivación insuficiente? ¿Qué es una motivación aparente? ¿Qué es una motivación ilógica? Una motivación, se dice incluso que viola la justificación interna, que no cumple con el principio de justificación interna, justificación externa, vicios en la justificación interna y en la justificación externa. Todas estas patologías de la motivación, seguro que también la han revisado y les han dicho en alguna oportunidad, pueden ser revisados, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional de Juliana Yamoja, que es esa sentencia famosísima, ¿no? La más famosa, pero no es la única, ¿no? Porque hay muchas otras sentencias que luego que
estructuran las patologías de la motivación. Es decir, primero dan una definición de motivación y luego dice cuándo se producen las patologías o los vicios de la motivación. Y ahí están explicados todos esos tipos de motivaciones patológicas o vicios de la motivación, las que ya los señalé. E incluso hay situaciones difíciles, ¿no? Aparentemente difíciles de reconocer como una motivación que infringe la justificación interna o que infringe la justificación externa. Entonces, aparentemente son cuestiones difíciles. Pero, como les dije ayer, nadie o muy pocos seguro entienden. Y ahora, ¿cómo hago para que una decisión esté debidamente motivada? ¿Cómo construyo la motivación? Se puede hacer de cualquier manera, es decir, como existe una libertad absoluta, o existen determinadas líneas para decir que una decisión esté bien motivada. Y muchos seguro nunca nos hemos preguntado cómo debe estar construido, de qué manera, qué debe contener para que una motivación esté bien estructurada. Y como les dije también, muchos hemos seguido, los que ya hemos ingresado a las instituciones públicas, todos los modelos que encontramos en esos lugares, ¿no? Que han sido ya realizados por muchos años atrás, que han venido, tal vez se han mejorado un poco, con la incorporación del nuevo Código Procesal Penal, tal vez se agregaron un poco, se trató de cambiar, y en los últimos tiempos ha cambiado bastante por el tema de que la importancia que le han dado la Academia de la Magistratura y algunas otras instituciones privadas o universidades públicas al tema de estudio de la argumentación jurídica. Esto es el asunto clave, creo, la argumentación jurídica. Entonces, cualquier persona que ahora quiera aprender a motivar o justificar, obligado tendría que llevar un curso de argumentación jurídica. Y esto es lo que ayer recordábamos justamente, ¿no? La importancia de la argumentación jurídica. Y esta disciplina se dice que es descriptiva y prescriptiva. Es decir, describe de qué manera se hace la motivación o la justificación, cómo justifican las decisiones las autoridades, principalmente los jueces, cómo hacen, cómo justifican, y a partir de esa descripción tratan de establecer reglas prescriptivas, es decir, cómo debe ser la motivación, cómo debería ser para que sea una motivación aceptable. Y entonces esto es lo que vamos a hacer los jueces cuando decidimos nuestra labor tan importante de justificar las decisiones, o incluso los que prestan apoyo a esta labor jurisdiccional, porque también tienen que resolver un determinado asunto y de manera motivada, justificada. No hay ninguna excepción. Cualquier decisión del Poder Judicial o de la Fiscalía o de cualquier otra autoridad, cualquier decisión tiene que ser motivada. Sea mínima la motivación, pero tiene que tener la razón que explicas para la respuesta. ¿Cuál es la razón? O sea, no hay casi ninguna decisión en el ámbito jurisdiccional que puede carecer de motivación. Algunas serán bien precisas, escuetas, porque el asunto es totalmente claro, y algunas requerirán una motivación más amplia, porque existe mayor controversia o también va a depender mucho del asunto que vamos a resolver. No será lo mismo un incidente que una sentencia. Son asuntos totalmente distintos y que requieren una visión totalmente distinta. Entonces, esto es la primera idea. Podemos saber muy bien qué es la motivación o la justificación de las decisiones, pero lo que debemos aprender si queremos hacer labor jurisdiccional es cómo construir esa motivación. Cómo hacer para decir que esté bien justificada una decisión. Y de esa tarea se ocupa principalmente la argumentación jurídica. No solamente a partir de describir decisiones, de cómo deciden los jueces, sino también de prescribir determinadas líneas de cómo debería ser esa motivación. Entonces, recomendación, estudiar argumentación jurídica y un curso serio de argumentación jurídica.
Y ingresamos a esta estructura, más o menos, que nos propone como primera línea cuándo y qué es argumentar. Y podemos ir siguiendo este diagrama cuando nos preguntamos cuándo se argumenta. Se argumenta cuando tenemos un problema, un asunto que resolver. Cualquier tipo de asunto. Cualquier tipo de asunto que tenemos que resolver. Imagínense en cualquier tipo de pedido que les haya planteado una parte. Cualquier tipo de pedido que les haya planteado una parte. Y va a ser para el juez o para los que prestan apoyo el problema jurídico a resolver. Ahí tenemos un problema. Habrán problemas, como les digo, de mínima entidad y habrá problemas complejos que resolver. Un asunto, una cuestión que resolver. Si es una sentencia, si eso vas a decidir entre si es culpable o inocente, luego de la actuación de todo el juicio, ese es el problema. O sea, resolver ese asunto. Si te hacen un pedido a nivel de investigación preparatoria, también tendremos cualquier tipo de pedido que te hace la parte. Por el más simple que sea. Te pide copias. Que les pidas copias. Tienes que responder, sí o no. Le puedes decir que no en determinado asunto. Le puedes decir que sí. Pero tiene que estar justificado. Y entonces tenemos un problema. ¿Cuándo vamos a argumentar? Primero cuando tenemos un problema. Eso es lo básico. Siempre vamos a identificar cuál es el asunto. Pero también no solamente un problema, sino que ese problema requiere una decisión, que tenemos que decidir, que tenemos que dar una respuesta a ese problema. ¿No? Entonces, tenemos que, frente a un problema, tenemos que tomar una decisión. Es obligatorio tomar la decisión. Y en el ámbito jurídico, al menos los jueces, y todo pedido jurídico se tiene que resolver. Nunca se queda en un pedido. Todo se resuelve. O sea, el juez no puede decir, bueno, no voy a resolver este asunto porque no hay una regla, o no hay insuficiencia del derecho, no hay una respuesta, no hay una ley que responde a este problema. Todo se resuelve. Entonces, hay un problema y hay que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser justificada. Y esto es lo que impone el 139, ¿no? La motivación escrita, que también puede ser oral, pero la motivación de esa decisión. Entonces tenemos el problema y como le dije, no basta la decisión, porque si bastara la decisión, se acabaría cuando el juez le pide una prisión preventiva, es decir, fundado la prisión preventiva. Se acabó, pues esa es la decisión, fundado la prisión preventiva. Y nada más. Nadie le podría decir nada más al juez. Está decidiendo. O si luego de concluir un juicio diría el juez, culpable, 20 años de pena privativa de libertad. Nada más. Ahí está la decisión. Pero nos impone el derecho, el deber de motivar. Y esa motivación, entiéndelo, la denominación correcta es justificación. Vamos a ver luego tal vez una distinción, pero desde ahora les adelanto que es justificación la expresión más acorde. O sea, tienes que justificar esa decisión. No es suficiente con la decisión, sino que justificar la decisión. Y esa justificación significa dar razones. O sea, ¿qué es la justificación? Dar razones. ¿Razones de dónde? ¿Cualquier tipo de razón? No. Y ahí también hay reglas. Cualquier tipo de razón, no. Razones jurídicas, es decir, que establece el derecho, y razones que surgen del propio problema que te han propuesto. Razones, podríamos decir, fácticas, de hecho. Entonces, esos dos tipos de razones debe estar presente para justificar una decisión. Entonces, aquí tenemos el esquema básico. Tenemos un problema, siempre debemos concebir cuál es el asunto que vamos a resolver, que vamos a tomar una decisión, y que esa decisión tiene que estar justificada. ¿Y qué es justificar una decisión? Es dar razones. ¿Qué tipo de razones? Razones que van a surgir desde el propio ordenamiento jurídico, desde el derecho, y razones fácticas que van a surgir del propio caso. Entonces, este es el esquema o la idea básica para justificar cualquier tipo de decisión. ¿Y qué es argumentar? O sea, ¿qué es argumentaria como una actividad? Es dar razones para justificar una decisión frente a un problema. Vamos en el esquema en el sentido inverso.
que es argumentar, dar razones para justificar una decisión ante un problema que tengamos. Y esta argumentación puede ser en el ámbito ya estrictamente jurisdiccional escrita, las resoluciones escritas, o también orales, ¿no? Porque se dictan resoluciones orales, que luego incluso se materializan de manera escrita, ¿no? Porque se transcriben. No importa cómo sea, la cosa es que deba estar debidamente justificada cualquier tipo de decisión. Y como les dije, por el problema más simple que les vayan a pedir. Muchas veces piden aclaración o corrección de resoluciones. En juzgados de investigación preparatoria y en juicio oral. Han expedido una resolución, supongamos de manera muy sencilla, una resolución que convoca audiencia. Audiencia de control de sobreseimiento, control de acusación, cualquier tipo de audiencia. Y se han equivocado en la fecha, ¿no? Que mucho pasa. Se pusieron una fecha de año 2021 y estamos en el 2022. Pasa siempre en el tránsito de los años, ¿no? Y entonces tienen que corregir. Y las partes a veces lo advierten y presentan su escrito. Solicito aclaración de la resolución tal. Entonces, si es 2021, es 2022. Y eso sería el primer problema pequeñísimo que tienen ustedes. Y tienen que decidir. Es obligado que le respondan. Y tienen que justificar. En muchos casos. Muy breve será una línea, 2 líneas, sí, pero tienen que justificar. Y tienen que dar razones. ¿Razones de dónde? Fácticas y jurídicas. O sea, eso sería una buena decisión. Como les dije, si les piden copias y ustedes dicen, no te puedo dar las copias. Ese es el problema. Si tienes que dar o no dar las copias, van a tomar una decisión. Y esa decisión tiene que estar justificada. Es decir, tienen que decirle, ¿te otorgo las copias o no te otorgo? Pongamos que sea la decisión más difícil. No te voy a otorgar las copias que me estás solicitando. Sí, pero tiene que estar justificado. No solamente vale denegado tu pedido, ¿no? O improcedente, o no corresponde, no sé. Tienes que decirle por qué. Y las razones. O sea, esa justificación significa razones. Y así, cualquier tipo de decisión tiene que estar justificada. Y como les dije, motivación significa justificación. Motivación, justificación. Entonces, este es el esquema básico. Para los que apoyan, por ejemplo, en realizar sentencias, ya es un problema más complejo, porque tendrían que identificar el problema, que siempre va a ser bivalente, ¿no? O sea, condeno, absuelvo en ese tipo de, si es una sentencia. ¿Vas a condenar o vas a absolver? No hay otra alternativa, ¿no? No hay que diga el juez, bueno, no, este caso es difícil y así que no tiene solución. Y lo dejo. Está prohibido que el juez deje de resolver. Todo se resuelve. Tiene un problema. Tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Y luego justificar esa decisión. Es decir, aportar razones fácticas y jurídicas de por qué está condenando o de por qué está absolviendo. Y esto es lo que cuenta, la justificación. Y incluso se controla las razones. ¿Qué tan buenas son las razones que justifican esa decisión? Para decir si está justificado o no. Y aquí entra el tema de las patologías de la motivación. Ahí habrán visto en las noticias que le han suspendido a los jueces de ICA porque, según el órgano de control, las razones que dieron para justificar su decisión, no eran buenas razones. ¿Y qué razón dieron? Que como la persona, como la presunta víctima, había usado una determinada ropa interior, inferían que, o sea, estaba predeterminado, tenía la decisión de tener relaciones sexuales, probablemente, ¿no? Entonces descartamos, es un indicio para decir que no hubo violación. Si una persona asiste a una cita con determinada ropa de tales características, entonces ellos infirieron, los jueces infirieron que era probable que esa persona haya ido ya predeterminada a tener relaciones sexuales. Por lo tanto, excluyeron el tema de la violación. Esa es una razón que ellos aportaron para justificar su decisión de absolución. El problema que tenían. ¿Y qué les dijeron? Esas razones no son correctas. Y en un control disciplinario le han suspendido. Es decir,
Ha sido tan deficiente para el órgano de control su decisión que le han suspendido, que es una de las medidas disciplinarias más drásticas que se puede aplicar como medida cautelar a un juez, porque se entiende que si le están aplicando esa medida de suspensión en su labor jurisdiccional, va a ser porque van a terminar destituidos como jueces. O sea, solo así se explica que la hayan suspendido, porque el efecto, o sea, el proceso principal va a ser la destitución. Es como si impusieran prisión preventiva en un proceso, es porque existe alta probabilidad, sospecha fuerte o grave, de que la persona va a ser condenada. Por eso impones una prisión preventiva. Y entonces, si acá le han suspendido en su labor jurisdiccional hasta que termine el procedimiento disciplinario, es porque hay alta probabilidad de que van a ser destituidos como jueces. Esto puede graficar la importancia de la motivación, de la justificación de las decisiones. Es algo trascendental. Y hay muchísimos, si pueden revisar en internet, muchos jueces fiscales y otras autoridades que son destituidas porque no motivaron, no justificaron su decisión. Se controla ese aspecto, dicen, es tan deficiente la motivación que destituye. Y a veces es deficiente, es sumamente deficiente. Si se ponen a estudiar muchas sentencias, tal vez recoger muestras, van a ver que es sumamente deficiente algunas decisiones en distintos ámbitos. Por ejemplo, solo un ejemplo. En unas sentencias condenatorias cuando leen. Ahora está mejorando mucho en esos aspectos. Pero lean unas sentencias condenatorias de hace 10, 15 años atrás, de la Corte Suprema o de las mejores cortes que haya habido. Y dicen, un poco de justificación para decir por qué lo condenan, que siempre se han preocupado, que es el aspecto más importante, pero luego dicen, bueno, lo condenamos a 15 años. ¿Y por qué? Bueno, 15 porque proporcional, razonable, 15 años. No dicen absolutamente muy poco o casi nada de por qué le condenan a esa cantidad de pena. Si es un homicidio, que la pena abstracta va de 6 a 20, que siempre ha ido así hace muchos años del código original, 6 a 20, dicen, bueno, 10, pero nunca dicen más allá de por qué, y eso es motivación. O la reparación civil. Hasta ahora existe mucha crisis en el ámbito penal sobre la justificación o motivación de la reparación civil. Violación sexual de menor de edad. Dice, el juez concluye que es culpable, concluye imponiendo una pena, y luego dice, bueno, y la víctima ha solicitado por reparación civil 20.000 soles. El imputado ha dicho que es excesivo, vamos a ponerle 15. Y nadie sabe, o no hay razones, de por qué no pudo ser 20, como pedía la víctima, o hay víctimas que piden 100, 200.000, 300.000, 500.000 soles, que están en su derecho de pedirlo, y que el órgano jurisdiccional tendría que responderle, con razones, y buenas razones, es lo que se exige. Si yo soy abogado, supongamos, ustedes abogados, lo que van a esperar es no la decisión, mirarán la decisión como manera importante, pero luego van a buscar las razones. ¿Por qué? ¿Y por qué le denegaron? Y a veces también encuentran muchas patologías acá, porque los abogados o los fiscales piden plantean determinadas pretensiones, y cuando tienen la respuesta, la resolución judicial, van a ver que nada de sus argumentos que ustedes han planteado está respondido. Absolutamente nada de sus postulaciones que hicieron. O sea, el juez resolvió por otros aspectos. Que estaría bien que el juez elija sus razones para responder, pero también es una garantía de una motivación suficiente que le digas a la parte por qué sus planteamientos que él ha hecho está mal. ¿Por qué no lo acoges? ¿Por qué lo desestimas? Y eso es una garantía de una motivación suficiente. Si no haces eso, la motivación es insuficiente, porque no estás respondiendo a las preguntas. ¿Qué es lo que espera una persona que ha perdido un proceso? Que le respondan razones, que le den razones. Pero especialmente espera que le digan por qué sus razones que él planteó, ya sea para pedir algo, para defenderse de algo, el imputado, por ejemplo, para defenderse, lo que espera principalmente va a ser
por qué sus argumentos que planteó, sus líneas de defensa, sus pruebas que aportó no son suficientes. O por qué el juez lo ha desestimado. Eso es lo más importante de una motivación y que le da completud y suficiencia y legitima la decisión. Porque si el juez solo resuelve acogiendo razones que apoyan a su decisión y no le dice nada a la parte vencida sobre sus planteamientos, sobre sus pruebas, no es una motivación. Nadie quedaría conforme, ¿no? Por sentido común. Porque lo que yo espero es que me diga el juez por qué mis argumentos no les convencieron, o por qué fueron equivocados, o por qué fueron insuficientes, para que me dé la razón. Entonces, esto es lo clave, ¿ya? Este esquema y entender que toda decisión debe estar justificada y la justificación son razones. Y razones de, no cualquier tipo de razones. Razones, buenas razones. Y esas buenas razones deben provenir del ámbito jurídico o del caso concreto, pero también buenas razones. Y el ejemplo clarísimo, ahí tienen que, al menos dicen que los jueces de ICA aportaron una pésima razón, una malísima razón para resolver un asunto y que le han pedido su suspensión y posiblemente le vayan a destituir como jueces. Porque a razón del órgano de control realizaron una pésima razón, que no está bien para justificar su decisión. Esa es la importancia de la motivación y este es el primer esquema. Y lo primero que tienen que saber es delimitar el problema. Delimitar el problema. Sobre qué van a resolver o cuál es el asunto que han sometido a su competencia. Ese es un aspecto clave. Entender el problema. Porque si no entienden el problema, van a resolver cualquier cosa y no van a resolver de manera concreta. Hay en muchos pedidos, sobre todo de los abogados, que piden muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y a veces la respuesta del órgano jurisdiccional es pronunciarse por lo más importante y no responder otro. No, porque tiene que ser una respuesta integral, ¿no? Completa, por mínima que sea, pero una respuesta completa a todos sus planteamientos y pretensiones. Entonces hay que identificar cada problema. Eso es lo primero. Cada problema identificado para saber responder. Porque si no respondes un planteamiento, un pedido, la motivación también cae en un vicio. Motivación incongruente. Porque no has respondido todo lo que te estaban pidiendo. Incongruencia por omisión. Omitiste responderle algo. Darle la razón o denegarle algún pedido que estaba realizando. También se afecta la motivación, la debida motivación. Y entonces, importante es plantear de qué estamos, qué es lo que vamos a resolver. Porque si tenemos toda una imprecisión del problema, no vamos a saber responder. Y es importante también aquí el estudio de esta materia, porque los que piden también tienen que saber cómo pedirlo, de manera clara, concreta, precisa. Pueden plantear X cantidad de pretensiones. Eso no está mal, no es prohibido. Pueden pedir de todo, lo que desean. Y eso no está prohibido. Pero que sea claro, preciso y cada asunto separado. O sea, ¿qué es lo que vamos a discutir en este incidente, en esta cuestión o en este asunto? Porque a veces trae algún tipo de confusión y a veces yo he notado también que algunos jueces no entienden que las partes pueden pedir de todo, pues, y eso no quiere decir que se estén contradiciendo. En esta lógica del nuevo Código Procesal Penal muchas veces decían la coherencia del litigante, ¿no? La coherencia del litigante, los que enseñan o estudian litigación oral, porque decía, porque el litigante va y dice, mi patrocinado es inocente por X razones, si es que solicito la absolución. Y entonces decía, pero enseguida me dice, bueno, como si ustedes no lo van a absolver, les digo que hay X razones para que le pongan una pena por debajo del mínimo legal. Planteado así el asunto, algunos jueces que estaban muy apegados al tema de la litigación decían, pero esto es contradictorio, ¿no? Porque si primero me dice que es su teoría del caso, así hablan, ¿no? Su teoría del caso es que le deben absolver porque no hay prueba, o porque hay pruebas de descargo que reafirman su inocencia, ¿cómo luego me va a decir
que si nosotros nos convencemos que es culpable, le tenemos que poner una pena por debajo del mínimo legal. Eso es contradictorio, eso parte de que ya está aceptando que es culpable. Por lo tanto, ya pues afectó. Su teoría del caso no tiene coherencia. Pero es que no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Porque puedes plantear todas las pretensiones que uno desee. Solo que habría que plantearlo de manera debida, ¿no? Una pretensión principal. Mi pretensión principal es la absolución. Esa es mi pretensión principal, que acá se tiene que absolver. Pretensión principal. Ah, pero tengo una accesoria o tengo una subordinada. Porque yo entiendo que si es un criterio de valoración, y ustedes jueces pueden pues discrepar de mi posición, y eso es totalmente válido, ¿no? Y van a decir que lo condeno. Y entonces, si ustedes dicen que lo condenen, mi pretensión subordinada, porque ya me desestimaron la primera, la principal, que es la absolución, subordinada es que analicen estos aspectos, para decir que le correspondería una pena por debajo del mínimo legal y una pena suspendida en su ejecución. Es totalmente válido. O sea, no hay nada de incongruente ahí. Y hay algunos casos que yo he visto, algunos jueces le dicen, pero ¿cómo? Si usted me está diciendo que es inocente, ¿cómo me va a pedir ahora una pena por debajo del mínimo legal? Eso es no entender que pueden haber tipos de pretensiones. Principal, subordinadas, accesorias, alternativas. ¿Y dónde están esos tipos de pretensiones? Incluso está reglamentado. La ley, el Código Procesal Civil habla de los tipos de pretensiones, que puede ser aplicable supletoriamente a cualquier tipo de proceso. Y, si quieren más fundamento, teoría general del proceso, que rige para cualquier tipo de proceso, teoría general del proceso. Entonces, eso no trae una contradicción o una incoherencia en la teoría del caso. Y además, porque no decidimos pues, en base a la coherencia, decidimos en base a las pruebas, a los sustentos jurídicos que hay. Y por eso es un sistema de nosotros, un sistema de jueces profesional, o sea, de jueces que se estudia, no es un sistema de jurados como en otros ordenamientos jurídicos. Entonces es importante qué estamos o qué van a cuáles son las pretensiones, identificar las pretensiones para luego resolver sobre qué se van a pronunciar. Y también es importante distinguir en un ámbito de si van a tomar una decisión este aspecto, que es trivial, pero que muchas veces lo pasamos por alto. Y a partir de la identificación podemos ir asimilando mejor toda esta idea de la motivación. Porque siempre y todas las materias se preocupan en la justificación, es decir, en la motivación, en sacar el producto, la motivación. Una resolución, una sentencia motivada. Todo el estudio está centrado ahí. Pero debemos distinguir que esta justificación, esta motivación, que es el producto, que podríamos decir el producto final, presupone a la decisión. O para ello tenemos que primero adoptar la decisión. Y esto es simple, ¿no? Si ustedes ya trabajan o se enfrentan trabajan en el Poder Judicial o se enfrentan a un problema que tienen que decidir, tienen que primero decidir. No es que ustedes tienen el problema y se van a sentar y según van escribiendo, va a ir saliendo la decisión. Y al final van a llegar como una decisión que saliera de todo lo que ya han ido escribiendo y sale la decisión final. No es así. Ni siquiera los jueces de juicio, ningún juez podría decir, o sea, es ingenuo pensar que cuando está haciendo su sentencia, está escribiendo todo, la decisión sale sola. No es así. Entonces, no sé por qué nos complicamos tanto en hacer una resolución, como si fuéramos en ese proceso va a ir saliendo la decisión. Cuando lo real es que primero decidimos, llevada a una audiencia de prisión preventiva. Termina la audiencia, ya tengo la decisión. ¿Se entiende? O lo voy a reflexionar un poco y a tomar una decisión. Y luego estableceré cuáles son las razones de mi decisión, la justificación de mi decisión. Igual, entiendo, un juez que lleva un juicio, escuchará todas las pruebas, todos los alegatos, y tiene una decisión. Y luego se preocupará de decir las razones de su decisión. Pero no es que vaya haciendo y va a salir la decisión. Igual, si les piden a ustedes, como les dije, el ejemplo más sencillo, unas copias. Les pide una persona que no es parte en el proceso, no es
imputado, no es abogado del imputado, no es la víctima, no es el actor civil, no es el tercero civil, no es la persona jurídica, nada que tenga que ver en el proceso, es un testigo. Y un testigo te dice, mira, me han citado como testigo a este caso para juicio oral, y yo pido copia de todo el expediente, porque yo quiero saber qué hay en el expediente para ir a declarar como testigo, pues. Eso es mi interés. Y entonces ustedes tienen que responderle. Le tienen que decir, sí, te entrego todas las copias, o no te entrego nada de las copias. No te corresponde que te entregue copias. Y eso es un problema, ¿no? Ya les planteé un problema, que le está pidiendo copias. Y tienen que responderle. Y de acuerdo a todo el esquema que hemos señalado. Tienen un problema, tienen que responder, tienen que justificar, no le van a decir no, nada más. No corresponde, denegado el pedido. Y te dirá, ¿pero por qué? Si esto es arbitrario. Por lo menos dime, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la norma que no te... Más aún tal vez si te cita alguna norma o algún principio. Y entonces diría, ¿por qué? Tienen que responderle. Y lo que van a hacer es analizar el caso, analizar el problema, tal vez revisar las normas jurídicas, revisar tal vez alguna jurisprudencia, alguna norma reglamentaria, y van a decidir. Y ahora que ya tienen la decisión, tienen claro que le van a decir que no, van a justificar, van a motivar esa decisión. Te digo que no, no te corresponde, porque existe esta regla del derecho que dice que pueden obtener copias las partes procesales o los sujetos procesales, y tú no eres sujeto procesal. Y también te digo que no, porque tú eres testigo, y hay una regla que dice que los testigos declaran espontáneamente de lo que hayan conocido del proceso. Así es que no puedes tener contacto con lo que dijo otro testigo, con lo que dijo el imputado, con lo que dijo la víctima, o con lo que se fue resolviendo, porque eso se contaminaría al testigo. O sea, le haría tomar una posición, y eso es lo que no se quiere, que el testigo responda a las preguntas de manera espontánea, en juicio, de lo que recuerda, o de lo que sabe, de lo que vio, de lo que observó, de lo que percibió. Por eso te digo que no. Pero ya le diste razones, justificaste la decisión. Y eso también es una estructura que lo vamos a ver enseguida. Pero aquí lo que quiero que quede marcado es que primero decides. Frente a cualquier problema, primero decides. Y luego vas a justificar. Incluso se dice que esto es mucho mejor porque al tener la decisión clara, lo que vas a buscar son argumentos para justificar esa decisión. Y por supuesto, como decíamos hace un momento, una motivación suficiente. Si le vas a decir que no le das las copias y le expresa razones, también tendrás que responderle razones de por qué le estás denegando su pedido. Un testigo pide las copias y dice, me corresponde copias por acceso a la información pública. Como es un expediente, un proceso penal, y se rige por el principio de publicidad, y entonces yo pido copias como en función al principio y derecho que está previsto en la Constitución de acceso a la información pública. Por eso. Entonces ustedes le van a denegar en función a las normas procesales, posiblemente. El 138 y otros artículos del 324, que dice que quienes pueden obtener copias de un expediente judicial son las partes, ¿no? Más aún si está en trámite. Y tendrán que decirle algo, pues, de por qué su principio, su derecho que le han invocado, no le corresponde. Porque no le podrán dejar sin contestar, ¿no? Porque él podría decir, oye, pero tú me has contestado por eso y yo te estaba invocando una norma constitucional que era superior a todas esas normas legales. Y entonces ahí ven una patología, ¿no? De la decisión, de la motivación. Tendrán que decirle por qué no le corresponde a pesar de su invocación de su norma constitucional. Entonces podrán buscar una razón, una ley tal vez, la ley de acceso a la información pública, y decirle no te corresponde porque esa ley establece excepciones, y una de las excepciones es los procesos judiciales en trámite, que no pueden conocer cualquier persona. Y respondió, motivación suficiente. Esa es la idea. Primero surge la decisión, o primero deben tener la decisión sumamente clara para que luego justifiquen, motiven la decisión. Y es algo trivial, es que lo que sucede muchas veces, solo que no lo hemos identificado de manera precisa. Y esto también tiene que tener cierta influencia luego en la justificación, porque cuando ustedes van a empezar a justificar, si es escrito o es oral, no importa, ya tienen la decisión. Entonces, ¿por qué se esfuerzan en demostrar en el documento como si la justificación saliera de lo que están escribiendo ahí?
¿Por qué no empezar diciendo de frente, la decisión es que te voy a negar, y estas son las razones, X, Y, Z? ¿No? ¿Por qué esforzarse como demostrar que todo ese procedimiento que estás escribiendo ahí es como si de ahí estará saliendo la decisión? Creo que es algo que hemos arraigado, ¿no? Todas las sentencias que leemos o todas las resoluciones que leemos es siempre en ese sentido, ¿no? Es como si lo que están saliendo ahí, de ahí va saliendo la decisión. Cuando ya tiene la decisión, ¿por qué no empezar mejor afirmando cuál es mi decisión, cómo he decidido, y ahora te digo por qué he decidido así? La justificación de la decisión. Entonces es mejor por lo menos que se enuncien partes, ¿no? ¿Cuál es la decisión? Ya creo está cambiando, como les dije, porque he escuchado en muchas ocasiones a los jueces que deciden, por ejemplo, y dicen, ¿no? En una audiencia de prisión preventiva, dicen, para el juzgado existen graves y fundados elementos de convicción que establecen la existencia del delito y la vinculación con el imputado. Te dijeron de frente. En una, le dijeron al imputado que para él, para el juez, hay suficientes elementos de convicción que lo vinculan con un delito, que por lo tanto al menos se cumple el primer presupuesto de la prisión preventiva. Y luego te dicen, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Segundo presupuesto, para el juzgado, la prognosis de pena es superior a los 4. Y luego te dicen por qué. Para el juzgado existe peligro procesal. Y luego te dicen por qué. Y por lo tanto, por toda esta derivación lógica va a ser fundada. O incluso, tal vez sería, no sé, es una hipótesis decir, luego de realizado la audiencia, el juzgado considera que debe ser fundada la prisión preventiva. Y los fundamentos son todos estos. Te voy a explicar por qué. No habría ningún problema. Se entraría mejor la justificación. Esa es la, entonces, distinguir estos dos ámbitos, estos dos momentos, cuando quieran. Lo importante es que decidan primero. Y aquí puede haber pues un montón de análisis y estudio, ¿no? Para obtener una decisión, dependiendo del tipo de problema que van a decidir o resolver. Si les dije que si es un tema simple de decir te voy a otorgar o no te voy a otorgar las copias, puede ser un tema tan simple, ¿no? Pero tal vez puede tener algún contenido problemático. Puede tener algún contenido problemático para que resuelvan eso. O si es una sentencia, es un tema más complejo, que va a necesitar análisis y estudio, tal vez van a tener que analizar todas las pruebas, hacer algunos estudios del tema jurídico, si les plantean que hay prueba prohibida, prueba ilícita, prueba que se debió excluir, un montón de análisis. Y en teoría de argumentación jurídica se distingue esto, ¿no? Entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Para llamarlo así, ámbito de descubrimiento, ámbito de justificación. Es decir, primero decides, descubres la solución y luego justificas la decisión. Entonces está claramente diferenciado en teoría. Y entonces ahí también hay estudio abundante sobre este asunto del contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Y que tal vez todos los estudios se han centrado aquí, en cómo justificar o cómo motivar una decisión. Muy poco aquí, en el contexto de descubrimiento, porque son aspectos internos. O sea, ¿qué tiene en cuenta el juez o el fiscal para descubrir una decisión? Y a veces son aspectos que pueden estar condicionados incluso. Pueden estar condicionados por aspectos fácticos, normas jurídicas, factores ideológicos, experiencia, estudio, juicios de valor, prejuicios. Aquí podrían pensar en los jueces de ICA, ¿no? Para extraer ese razonamiento, para plasmar ese razonamiento. Podemos decir, ¿habrá influido algún factor interno, externo, fuera del aspecto netamente jurídico? ¿Algún prejuicio? ¿Algunas experiencias de vida cotidianas? Puede ser, ¿no? Puede haber influido para afirmar tales o cuales argumentos. Ahí va a haber decisiones complejas, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional tuvo que decidir si es posible el cambio de sexo en el DNI. Dirían, pero es un juicio netamente jurídico. El juez no es una máquina neutral. El juez es una persona también humana, con sentimientos, con prejuicios, con preferencias, con ideologías. Entonces, eso también puede haber influido para la decisión.
Pero luego todo esto se racionaliza cuando tienes que justificar, expresar las razones. Porque teórico, abundante teoría, que lo pueden estudiar en argumentación jurídica para las personas que los guste y que es necesario. Si piensan hacer función jurisdiccional, función fiscal, incluso como abogados, es sumamente necesario que estudien argumentación jurídica, que estudien estas materias. Tal vez no con la profundidad que todos quisieran, pero al menos lo básico para entender las decisiones. Incluso se distingue entre las teorías que explican la motivación, la justificación o motivación. Y si quieren algo muy rápido, se rige por la teoría racionalista. Dejamos atrás la teoría psicológica. ¿Ya? E incluso ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional donde asumían esta posición de la motivación. ¿Qué es la motivación? Desde una visión, desde una teoría psicológica. Y si a los jueces tengan que expresar el proceso mental que les ha llevado a decidir la controversia que se sometió a su conocimiento. A expresar el proceso mental. Imagínense lo que un juez haya pensado para tomar una decisión. Si motivación fuera trasladar ese proceso mental a la sentencia, imagínate qué tendría que decir esa sentencia. Todo lo que les dije, sus prejuicios, sus preferencias del juez, sus ideologías, sus temas de vivencias, experiencias personales, todo lo que haya tenido que pasado por su mente del juez para decidir un caso. Pero no nos exige eso, no le exigimos a un juez que nos diga eso. Lo que exigimos a un juez que nos diga razones. Razones que provengan, datos objetivos, que proporcione el ordenamiento jurídico los que derivan del caso. Eso es lo que le exigimos a un juez. ¿No? Que en su sentencia, en su decisión, racionalice. Y eso es lo que le exigen a ustedes. Si van a decidir, por mínimo que sea el asunto, lo que tienen que centrar no es su proceso mental que hayan llevado ustedes para denegarle a alguien, que les cayó mal la persona, que no sé, cualquier cosa, sino razones objetivas del ordenamiento y del caso concreto. Eso le pido. Entonces, la teoría racionalista. Y lo que quería llegar era aquí. Esto también es sumamente importante, la motivación, justificación interna y externa. Y esto también, aquí también se puede cometer patologías de la motivación. Y que el Tribunal Constitucional explica en el caso Juliana Yamoja. La motivación interna y externa de la decisión. La interna es un juicio formal. Que aquí tienen que ver este tema de la premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Toda decisión debe estar estructurada de esta manera. Una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión. Y entonces aquí vamos viendo ya cómo van a construir una motivación, ¿no? Entonces tienen que identificar cuál es su premisa mayor, cuál es su premisa menor y cuál es su conclusión. En cualquier tipo de decisión que van a hacer, siempre tiene que estar presente esto. Su premisa mayor, su premisa menor y su conclusión. Y es un juicio de lógica. Y es formal, porque no mira el contenido. Y aquí ejemplo, aquel que mate a otro será sancionado con pena de 6 a 20 años de pena privativa de libertad. La premisa mayor siempre va a ser las normas, la disposición legal. Y la premisa menor va a ser siempre el hecho, la premisa fáctica. Juan ha matado a otro. ¿Cuál va a ser la conclusión? Juan debe ser sancionado, pues, y ahí se determinará la pena. Y este argumento también formalmente es correcto, porque dirían, a quien comete un robo se le debe cortar la mano. Supongamos que hay una norma que diga así. Pedro ha cometido un robo. A Pedro se le debe cortar la mano. Formalmente es correcto. Pero vamos a ver que cuando pasamos a la justificación externa, esto de aquí no puede ser correcto. Porque la justificación externa se preocupa de fundamentar las premisas, demostrar la validez de la premisa normativa, que esta premisa normativa sea válida y demostrar la corrección, la verdad o falsedad de la premisa fáctica. Y esta premisa de aquí, normativa, es inválida. Pues, ¿no? ¿Por qué podrían decir por qué vulnera el derecho, los derechos fundamentales, la integridad
No puede haber una premisa normativa de esta manera. O si hay un tipo penal que dice esto, es inconstitucional. Por lo tanto, van a tener que justificar que esta premisa normativa es incorrecta. ¿Oye? Es, como les digo, un juicio, es un tema netamente teórico. Mucha teoría de argumentación jurídica y mucha teoría de teoría general del derecho. Teoría del derecho, no más allá de que conozcan normas. Entonces pueden estudiarlo incluso y en argumentación jurídica estudian muchísimo sobre estos temas. Y esto es la clave. O sea, por lo menos esto tendrían que aprender. Cuando hablamos de la justificación externa, siempre tienen que tener en cuenta que su decisión, como les dije, tiene que haber dos premisas. Una premisa normativa, porque es la que les habilita a actuar de tal manera. Siempre va a haber, siempre tienen que tener en su cabeza que tiene que haber una norma, una regla o un principio que resuelva el caso. Siempre. O sea, no hay que los jueces inventan una respuesta. No hay que los especialistas inventan una respuesta cuando no hay norma. Porque eso sería como estar creando derecho, de nada. Es como convertirse en legisladores, hacer derecho. Siempre va a haber una norma que resuelva su problema. Y eso es la premisa normativa, que tienen que identificar para responder cualquier tipo de problema. Y luego tiene que haber una premisa fáctica. Siempre tienen que estar estas dos premisas, mínimo, las dos premisas. Y en una premisa normativa, para que establezcan, siempre va a haber problemas de relevancia o problemas de interpretación. Problema de relevancia, ¿cuál es la disposición normativa aplicable? Porque pueden decir, para resolver este problema tengo la norma A, B, C, D. ¿Cuál es la aplicable? Y ahí van a tener que elegir una norma relevante. ¿Y cuál es la interpretación? ¿Qué significa esa norma? Y eso también tiene que estar en su premisa normativa. Y también respecto a la premisa fáctica. Problemas de prueba, es decir, si sucedió o no el hecho. Juan mató a Pedro, ¿no? Y problemas de calificación, que es un tema más complejo, pero que también en determinadas decisiones tienen que estar presentes. Pero la idea es que esta premisa normativa y esta premisa fáctica esté presente en su decisión. ¿Y cómo se construye entonces la motivación? Van a tener que estar presente siempre esta premisa que les habilita a decidir de una determinada manera y esta premisa fáctica que surge del caso concreto y la conclusión va a surgir de la derivación lógica de estas dos. La que va a resolver finalmente un problema concreto es la premisa normativa, porque es lo que te dice cómo debe resolver, el deber ser, cómo se resuelve un determinado problema. Lo que la premisa fáctica se va a hacer, se va a subsumir en eso para dar la respuesta final. Entonces, una mínima motivación tiene que estar compuesta de esto, premisa normativa y premisa fáctica. No hay que solo hacen un catálogo de leyes sin darle importancia a las particularidades del caso concreto, porque sería una motivación insuficiente o una motivación incongruente o cualquier otra patología. Y tampoco no van a decidir solo analizando todo el caso y van a decir, bueno, por esto, por la discrecionalidad del juez o porque soy juez o porque, bueno, yo soy el especialista de causa o lo que sea, yo decido de esta manera. ¿Por qué no? Porque tiene que haber una premisa normativa que apoye o que resuelva ese problema que has identificado. Muy bien, vamos a ver ahora con esto un poco para irle aplicando a un tema. Para demostrarle la importancia de esto, primero vamos a recurrir simplemente a un... Muchos podrán decir, pero bueno, esto no tiene mucha importancia, ¿no? Un tema sumamente teórico y confío en mis capacidades de talento como para responder una respuesta. ¿O para qué me va a servir tanto, no? Bueno, no sé ahora, sí, se sigue haciendo la evaluación de los jueces y fiscales por la Junta Nacional de Justicia. Antes había el Consejo Nacional de la Magistratura, el que se extinguió por un tema de corrupción. El Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ese Consejo Nacional de la Magistratura, cuando tenía la función de evaluar a jueces y fiscales, expidió este precedente. Evaluación de calidad de las decisiones, aplicable a todos. Para ser juez o fiscal, o para mantenerte en la carrera de juez o fiscal, evalúan tus decisiones. ¿Cómo has motivado? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has conducido un proceso? Y yo diría, sería excelente que a los que quieran ascender en el Poder Judicial, especialistas de causas o lo que sea, que le revisan a ver por lo menos cómo han actuado,
cómo han hecho sus resoluciones, qué tan bien han razonado en sus resoluciones, qué tan bien han escrito. Porque imagínense si yo detecto que un especialista quiere ascender a una plaza de un nivel superior y reviso su acta, reviso sus resoluciones, y lo primero que voy a ver es plagado de errores ortográficos. Como les dije ayer, eso ofende la imagen que debe transmitir el Poder Judicial. Y acá, hasta eso se dieron cuenta. Y acá dijeron, ¿qué vamos a evaluar de tus calidad y tus decisiones judiciales? Y fueron estableciendo de manera muy didáctica qué te debían evaluar. Y identificaron el problema. Y ahí está. Dijeron que se ha podido advertir que jueces y fiscales presentan resoluciones, dictámenes de disposiciones y otros documentos para la evaluación de calidad de sus decisiones, en los que frecuentemente incurren en serias deficiencias en su elaboración, caracterizándose en muchos casos por la falta de orden, ausencia de claridad, errores de sintaxis y ortográficos, redundancia, incongruencia, insuficiencia argumentativa y por estar plagada de citas doctrinarias y jurisprudenciales innecesarias o poco relevantes para la solución del caso concreto. Imagínense, jueces y fiscales que deben tener una sólida formación jurídica, presentan resoluciones plagadas de errores de sintaxis y ortográficos, redundancias, incongruencias, insuficiencia argumentativa, esto más vinculado ya a la profesión de ser juez y motivar, saber motivar, insuficiencia argumentativa. Y plagadas de citas que no justifican nada, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? La falta de claridad. Y luego, acá hicieron, una resolución y dictamen es de buena calidad y por ende refleja un buen desempeño en la magistratura si cumple con las exigencias o requisitos que la ley establece para su validez. De modo tal que no basta que haya un orden o claridad en la misma, se requiere que se encuentre motivada según los parámetros que la ley se estipula. ¿Qué es que una resolución esté motivada? Esto es lo principal, ¿no? Que esté motivada. ¿Qué es? Eso es el problema. Así, por ejemplo, una sentencia condenatoria no será de calidad si se ha omitido una motivación acerca de la subsunción jurídica o calificación penal o sobre la determinación judicial de la pena, siendo que este último aspecto es relevante por la consecuencia jurídica sobre el derecho fundamental a la libertad y otro. Y aquí está también lo que les dije. Primero, la comprensión del problema. ¿Qué van a resolver? ¿Cuál es el asunto que van a resolver? Eso es lo fundamental que tiene que estar en una resolución que van a hacer. ¿Cuál es el asunto que le están sometiendo a consideración? Y acá nuevamente volvió, ¿no? Vamos a evaluar o va a ser de calidad cuando hay en la medida posible mínimos errores provenientes del mal uso del lenguaje escrito, tales como el mal uso de la ortografía y puntuación. Imagínense, hacer redundancia a este nivel. O sea, te vamos a evaluar y debes reducir al mínimo errores de ortografía y puntuación. ¿Por qué? Porque lo detectaron, porque había muchísimos errores. La comprensión jurídica del problema y la calidad de la exposición o argumentación, además de sujetarse a criterios de orden, claridad, así como del correcto uso del lenguaje coloquial y jurídico, debe contener la identificación y descripción del tipo de problema a resolver. Es decir, si se trata de un problema sobre fijación de los hechos, materia de discusión, de prueba, interpretación o calificación jurídica. Es lo que les estaba diciendo. Hay problemas a resolver. Problema de relevancia, problema de interpretación, problema de calificación. Entonces, esa pura teoría aparentemente, claro que sí, tiene aplicación y tienen que conocerlo. Y aquí el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que evalúa jueces y fiscales, dijo, tienen que conocer esto. O sea, tienen que decirme qué problema están resolviendo, en qué problema incide su resolución. Si es un problema de interpretación, es un problema de calificación, es un problema de prueba. Y para saber eso, tienen que saber, pues, en qué ámbito se están desarrollando. Y tienen que saber todo lo que es el tema de la argumentación jurídica. Coherencia lógica y solidez de la argumentación. Y entonces aquí hay todo un despliegue de lo que evalúan, lo que evaluaban. Y que se sigue evaluando ahora por la Junta Nacional de Justicia. Así es que, si yo les dije, si ustedes están como especialistas
o en general prestando apoyo a la labor jurisdiccional, no creo que sean ahí pues para comprarse ese puesto y quedarse ahí de por vida. O sea, entiendo que tendrán aspiraciones de hacer carrera judicial, carrera fiscal o incluso carrera en el ámbito privado. Y los que quieren ingresar bien y tienen que saber estas materias. Y cuando algún día los evalúan, le van a evaluar en calidad a sus decisiones. Cómo han emitido sus decisiones. A los jueces y fiscales le evalúan esto. Y incluso hay que el control disciplinario, ¿no? Los jueces y le han abierto un control disciplinario, le ha dicho, a ver, tu motivación. ¿Cómo has motivado? Ah, no, está mal. Te suspendemos porque tenemos indicios que te vamos a destituir como juez, porque no cumples con el criterio de la debida motivación. Entonces, ¿es importante la materia? Claro que sí. ¿Estudiar? Sí. Mi idea es nada más darle, tal vez, demostrarle esta importancia e invitarles a que estudien esa materia. Y ahora también les voy a mostrar alguna resolución de que donde se pretende hacer, ¿no? Por todo lo que habemos podido. Vamos a ver un modelo de resolución donde se haya más o menos trabajado todas estas materias. Uno simple, simplemente para darnos una idea y tratar de explicar la aplicación de todos estos temas. Ya, a ver, esta es una resolución sobre un pedido del Ministerio Público, requerimiento de levantamiento de secretos de comunicaciones, en su forma de extracción de información de un equipo celular y registro histórico. Para entender todo esto, ¿qué significa? Bueno, es ya un tema de conocimiento de derecho procesal, ¿no? O sea, un levantamiento del secreto de las comunicaciones es primero distinto a una interceptación de las comunicaciones en tiempo real. O sea, una interceptación significa que se intercepte tus llamadas en tiempo real, que escuchen todo lo que te estás comunicando en ese momento y que se graba. Es una interceptación de las comunicaciones. Pero un levantamiento busca conocer la titularidad de las líneas y sobre todo registro histórico, ¿no? O sea, con quién te comunicaste, con qué número te comunicaste, con qué frecuencia, cuándo, dónde, todo ese tema. Y extracción de información de un equipo celular, es decir, se incautaron un celular al imputado y buscan conocer, aperturar el celular y buscar toda la información que tenga esa persona en el celular. O sea, quién llamó, cuánto duró sus llamadas, mensajes de WhatsApp, mensajes de otros aplicativos que pueda haber, fotos, documentos que se hayan mandado, que puede ser importante para esclarecer un delito, ¿no? Porque se comunican generalmente por el celular. Entonces, todos esos aspectos pide la fiscalía y se tiene que resolver por el juzgado. Y entonces aquí identificaríamos qué es lo que está pidiendo la fiscalía. Lo primero, ¿no? Es la comprensión del problema, ¿no? ¿Qué pide? De manera clara, separada, entendible. No vale hacer todo. Habrán visto resoluciones como un párrafo, como una redacción sábana le llaman, ¿no? Todo no tiene uno, no tiene A, no tiene B, no tiene C, no tiene tal vez apartado, nada, todo junto, ¿no? Todo es una redacción corrida, todo. Porque yo he visto que ponen autos vistos acá y considerando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, nunca veo, hasta solo verlo ya me dio, ya ni ganas de leerlo, ¿no? Porque no sé dónde empieza uno y otra cosa. Entonces, no hay ningún límite, no hay ningún límite para que estructures como de la manera mejor posible tu resolución. ¿Cómo le vas a resolver? No hay nada, no hay unas reglas predeterminadas que te digan que este considerando tiene que estar acá seguido, o no sé. O que estos autos y vistos tienen que estar por acá por la mitad, no sé, yo no entiendo eso.
y que le pongas uno, A, B, C, D, y otra vez dos, no sé, que distingas. Pero la cosa es que tenga claridad, que tenga orden, que se entienda, ¿no? Y entonces aquí en primer lugar pide consistente en el levantamiento del secreto de las comunicaciones en su forma de visualización y extracción de información de los siguientes celulares incautados a los imputados. Incautado a un imputado, tal celular de tales características, incautado al otro imputado, tal celular de tales características. Asimismo, pide el levantamiento del secreto de las comunicaciones, registro histórico de la línea móvil número tal encontrado en poder del imputado tal. ¿Qué está pidiendo acá? Pide que las empresas de telefonía le manden las generales de ley, la copia fotostática, la copia autenticada, el lugar de razón social, todo lo que pide. Chips insertados en los teléfonos, reporte de llamadas, esto es registro histórico. Todo lo que haya almacenado en esas empresas, dependiendo a dónde corresponde el número que está pidiendo. Y tendrías que, para que haya un tema de comprensión, los hechos, ¿no? Que son importantes si vas a resolver, depende del incidente que vas a resolver, ¿no? Los hechos que fundamentan el requerimiento, que también lo dice la Fiscalía. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos que se están investigando? Un tema importante de cuáles son los delitos, porque eso también tiene que, ya como les digo, es un tema también de conocimiento de la institución, porque para levantar unas medidas para restringir derechos, tiene que tratarse de delitos de determinada entidad, o sea, de gravedad, o sea, cada un delito de robo agravado, ¿no? Y luego viene ya lo que podríamos decir la identificación, ¿no? La respuesta a este pedido, ¿no? Análisis de los propuestos materiales para acordar la medida. Y lo que le dije lo primero, siempre tiene que haber una premisa jurídica que te habilite. No hay nada que el juez inventa, algo, nada. Siempre tiene que haber una premisa normativa que va a habilitar toda tu decisión. Y aquí no hay una ley, en el Código Procesal Penal no hay una norma que habla sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones. El Código Procesal Penal habla de la interceptación de las comunicaciones en tiempo real, no del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Pero hay una norma constitucional, la Constitución, y que dice que garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, documentos privados y todo, pero que pueden ser levantados, ¿no? Dice, pueden ser interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Y también hay una norma, incluso, si consideran más allá, una norma convencional, que forma parte del derecho nacional. Entonces, la primera idea cuando estamos hablando es que esta premisa normativa tiene que estar en toda decisión. Es lo primero que tendrían que identificar. Esta es la que les va a habilitar a resolver de una determinada manera el análisis de esto. Y luego, cuando yo les dije que viene la justificación externa para demostrar la legalidad, la validez de esta premisa normativa y cuál es la interpretación o el contenido de estas premisas normativas, viene ya justificación externa. Es decir, ¿qué significa el secreto de las comunicaciones y que puede ser limitado? Y incluso básicamente va a ser jurisprudencia o doctrina, la justificación de la premisa normativa. Y aquí hay pues justificación de que dice qué significa o qué protege el derecho al secreto de las comunicaciones, cuándo puede ser limitado, ¿no? Abundante o lo suficiente, que los derechos fundamentales no son absolutos, pueden ser restringidos, que el Tribunal Constitucional ha señalado que esto puede ser limitado, que existen supuestos de criminalidad que usan la tecnología y todo lo demás para cometer delitos, entonces también debe haber un equilibrio entre efectividad de la investigación y garantías del imputado ser respetado y salvaguardado por la justicia constitucional. Entonces concluyes que si es legal o no es legal lo que te está pidiendo. Y luego otro requisito también de medidas limitativas es los suficientes elementos de convicción y que nuevamente siempre deberían empezar todo asunto con la premisa normativa. Y declara si existen o no existen elementos de convicción. En el caso concreto se advierte que la premisa fáctica, que hay suficientes elementos de convicción. Se sospecha grave o fuerte que los imputados se han impuesto la medida coercitiva de prisión preventiva porque había grave, entonces eso extiende también sus efectos a esta medida en específico. Y todo el análisis de lo que está pidiendo. Y como les dije, la ley te exige determinados requisitos, que por ejemplo el delito sea grave y que tenga pena mayor a 4 años de pena privativa de libertad. Entonces también tiene que haber justificación de por qué. Si la pena es abstracta, no menor de 12 ni mayor de 20 años, se cumple. Porque dice, el principio de legalidad te dice que no va a ser menos de 12. Y la ley solo te está pidiendo
4, como mínimo. Y entonces así cada cuestión tiene que estar contenida en una decisión. Y la decisión va a ser el fruto de todo el análisis, por supuesto. Pero la idea de aquí es comentarles que siempre tiene que estar presente la premisa normativa y la premisa fáctica en cualquier tipo de decisión. Habrá decisiones más marcadas que es simple identificar estas premisas y habrá decisiones más complejas donde va a estar involucrada una gran cantidad de normas, una gran cantidad de análisis. Entonces, para justificar debidamente, tiene que haber o tiene que estar presente todos esos elementos. Ahora vamos a ver si hay por aquí un modelo de... Muy bien, entonces para estructurar una decisión, como les dije, va a depender mucho del asunto que está sometido a su consideración. Si es un asunto sencillo, como les había señalado, de que una parte les pide copias, por ejemplo, que va a ser, la mayoría de trámites son asuntos sencillos que piden, pero siempre tenemos que identificar la premisa normativa. Primero el problema, ¿qué nos está pidiendo? Entonces ponen en sus resoluciones generalmente autos y vistos, ¿no? O dado cuenta, ¿sí? Lo que van a poner, ¿qué les está pidiendo? Y luego tendrían que, en el considerando uno, delimitar el problema que van a resolver. El señor, en su condición de testigo tal, solicita copias. Este es el problema que lo resuelve. Corresponde al órgano jurisdiccional resolver si procede o no procede. Y luego tendría que venir la premisa normativa, que identifican ustedes. El Código Procesal Penal en el artículo 138 establece que las copias se otorgan a los sujetos procesales. Y esto es válido porque ellos deben tener conocimiento del proceso para poder ejercer sus derechos a la defensa o contradicción, ¿no? Por lo tanto, y el código mismo dice a los sujetos, excluye a cualquier demás. En este caso concreto, quien está solicitando copias es el señor tal, quien no tiene la condición de sujeto procesal o de parte, sino que es un testigo. Por lo tanto, conclusión, no le corresponde las copias. Pero eso sería la estructura. Y les dije, si hay un argumento especial que él incorpora, tiene que estar respondido, eso es lo más importante. Si bien el recurrente solicita copias en función al principio de acceso a la información pública, sin embargo, la ley número tal excluye los procesos en trámite. Sigues reforzando tu decisión. Por eso una estructura de una decisión tendría que ser el asunto, ¿no? ¿Qué vamos a resolver? ¿Sobre qué nos vamos a pronunciar? ¿Qué nos están pidiendo? El caso, en muchos supuestos va a ser necesario el relato de los hechos que se llevan a plantear el problema jurídico, sobre todo en sentencias, ¿no? O sea, el asunto, ¿no? El asunto será absolver o condenar al señor tal acusado por el delito X, en agravio de tal. El caso, ¿cuál es el relato que ha presentado de los hechos el Ministerio Público? Los hechos son estos, ¿no? El planteamiento del problema, ¿no? Que normalmente es en naturaleza bivalente. ¿Se va a absolver o se va a condenar? Luego de actuado todo el juicio, ¿se absuelve o se condena? Y en algunos supuestos especiales, cuando ya se trata de recursos de apelación, se tiene que resolver siempre los agravios y fundamentos planteados por el recurrente y lo que se sostuvo en la decisión recurrida. Pero aquí, si vamos a un asunto de primer nivel nada más, tendría que estar el asunto, el relato de los hechos que llevan a plantearse ese problema jurídico y el planteamiento del problema jurídico que tiene naturaleza bivalente se van a resolver o condenar y luego ya lo que nosotros hemos identificado, ¿no? Es decir, que tiene que estar la premisa jurídica, y la premisa fáctica. Y la premisa jurídica tiene que ver con todo lo que sea cuestiones de derecho, aplicable al caso, relevante y cuál es su interpretación, y la premisa fáctica que tiene que ver con cuestiones de hecho. Y en una sentencia, por ejemplo, tendrá que ver con que si está probado o no está probado que el señor fue el que mató, está probado o no está probado que el señor violó. Y todo el desarrollo. O sea, esa es la premisa, ¿no? Que enuncia, ¿no? Para el órgano jurisdiccional está probado que el señor fue autor del delito tal. Así, esa es la premisa. Eso es lo que estás planteando, pero justifica la justificación externa, ¿no? Es decir, está probado con la declaración de la niña tal víctima. Y esta declaración está corroborado con el certificado médico legal.
y este certificado médico legal y esta declaración está corroborada con testigos de referencia, con más pruebas sobre la constatación o verificación que se hizo en el escenario del delito, donde permitieron captar todo el escenario tal como lo había narrado la menor, lo que le otorga credibilidad o fiabilidad a su versión incriminatoria. Y entonces todo el desarrollo que justifica tu premisa fáctica. Tan igual en un caso sencillo, como les digo, si tienen que resolver un caso tan sencillo, es de la misma manera. Siempre tiene que haber una norma que les habilite a actuar de tal o cual manera. Si no hay una norma a nivel de reglas, que se llama a nivel de reglas, es decir, a nivel de una norma que tenga un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica, va a haber una norma a nivel de principios. O sea, el derecho está compuesto de dos, de reglas o principios. Las reglas que tienen aquellas normas que tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, se te dicen, cumplido esto, se aplica esto, esa es la consecuencia, o a nivel de principios, que no tienen una consecuencia jurídica clara, tienen un supuesto de hecho nada más, no tienen una consecuencia jurídica clara. Entonces, esa es la idea. No sé si hay algún tipo de pregunta, si quisieran conversar sobre algún otro tema. Espero que el objetivo no es tanto tal vez en una clase de esta manera, que ustedes salgan pues entendiendo todo lo que es argumentación jurídica o cómo deben justificar o motivar. Creo que en una clase como esta, tan corta de una sesión, es presentarles lo que existe y que ustedes se interesen luego por el asunto. Que esta clase o este curso, como le dije, de argumentación jurídica, existe una maestría, un título de magíster en España sobre argumentación jurídica, la especialidad de argumentación jurídica, y en algunas universidades enseñan todo un ciclo de argumentación jurídica o incluso argumentación jurídica 1 y 2, y en la Academia de la Magistratura también hay todo un curso completo de argumentación jurídica, ¿no? Ya sea en cualquiera de los niveles, pero un curso completo de argumentación jurídica. Y en toda maestría ahora de que tengan vinculado al tema de la función jurisdiccional también existe cursos completos de argumentación jurídica, incluso separados. Argumentación jurídica y separado, algo que le están dando mucha atención ahora, el razonamiento probatorio, que también está vinculado a la argumentación jurídica. O sea, para no caer en estas razones a veces absurdas o ilógicas que se exponen a algunas sentencias. ¿Cómo razonar la prueba? Cursos completos sobre el razonamiento probatorio. Esa es la importancia de esta materia y que puedan estudiarlo, indagarlo. Incluso hay muchos videos en internet que pueden buscarlo y ir estudiando sobre la materia de cómo construir una decisión jurídica, cómo fundamentar o motivar una decisión. Bien, no sé si hay algún tipo de preguntas y hasta ahí estaríamos llegando al fin. Nuevamente les agradezco por su presencia, por estar un día domingo en la mañana, una gran cantidad de personas, y también les agradezco a los organizadores por haberme invitado. Nuevamente ya son varias sesiones o en varios cursos que voy participando con los organizadores. Muchísimas gracias. Los escucho o los puedo leer incluso si hay algún tipo de consulta. O algún tipo de inquietud, algo que se amplíe sobre algún asunto que hemos tratado. Y si no hay ninguno, puedo decir que voy a pensar que no me entendieron nada o que todo fue tan claro desde el objetivo que hemos trazado, ¿no? Solo presentarles el tema. Les voy a mandar las diapositivas a los organizadores para que le puedan tal vez revisar, y si les interesa más el tema, buscar la información. Incluso hay citas de algunos autores, algunos libros, y también si encuentro les voy a mandar una lectura sobre la aplicación del derecho, una lectura bien simple de un autor que también está citado en las diapositivas. Muy bien, muchas gracias entonces. Si no hay ningún tipo de pregunta o interrogante o algún tema de aclaración, les agradezco nuevamente a los organizadores y les agradezco a todos por estar conectados o por haberse conectado este día a esta sesión. Gracias. No sé si están presentes los organizadores.
Muy bien, entonces ahí terminamos. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Buen domingo.